Buenas tardes, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Renato Grau y hoy estaré acompañándolos en este evento que se llama Charla de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales. Vamos a tener con nosotros a profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes nos contarán todo sobre estas carreras y, a su vez, resolverán todas sus dudas. Antes de comenzar la charla, quiero recordarles a todos que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios sobre estas carreras a través del chat, ya que al final nuestros invitados se darán el tiempo de responderlas. En caso tengan alguna consulta sobre el examen de admisión o sobre modalidades de admisión, no se preocupen que tenemos a un equipo a cargo de ese tipo de consultas. Y bien, vamos a presentar entonces a nuestro primer invitado del día de hoy y vamos a comenzar la charla con la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Él es Jorge Vela, asistente académico de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno y ex predocente de los cursos Estadísticas para el Análisis Político y Teorías de la Democracia. ¿Qué tal, profesor Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Renato, encantado de estar acá. Genial, entonces lo dejo con su presentación. Gracias, gracias Renato. Hola a todos y todas los que han podido venir. Realmente para mí no sé si pueden eliminar el anclado, por favor. Ahí está. Realmente para mí es muy interesante y me alegra mucho, me emociona estar acá. Les cuento que yo no tuve la oportunidad de estar en una charla como esta, que me explicara un poco cuál es la carrera o de qué va la carrera, y entré a la universidad sin ser muy consciente, ¿no? Entonces me emociona tener esa responsabilidad y lograr que otras personas sí lo tengan un poquito más clara que yo, ¿no? Y contar un poco de lo que fue ese proceso. Me acuerdo que yo antes de ingresar, lo único que hice fue revisar unos folletitos que daban a la entrada de la universidad y me acuerdo que decía uno, esta carrera es recomendable para las personas que les gusta leer mucho. Y en ese tiempo, la verdad, lo único que yo leía era diarios deportivos. También me acuerdo que había otra parte del folletito que decía, es recomendable estar interesado en asuntos del Estado y en asuntos públicos. Y la verdad que no era mi caso, ¿no? Entonces ahora se preguntarán, ¿y entonces Jorge, por qué entraste, no? ¿Por qué entraste a la universidad? Bueno, la historia es larga, pero entre otras cosas en la PUC hay algo muy interesante que se llama Estudios Generales Letras, que consiste en que en los primeros 4 ciclos tú llevas cursos de todas las carreras de letras, que son más de 10, ¿no? Yo estaba un poco confiado en eso y también que dentro de la Facultad de Letras se ofrece un test, ¿no? Para que tú sepas cuál es tu vocación. Y yo me acuerdo que tenía expectativas por el resultado de ese test, pero cuando fui a la entrevista personal con la psicóloga me dijo, Jorge, mira, puedes ir a las facultades sociales, que es donde está la especialidad de ciencia política, pero yo no te veo leyendo mucho. Me parece que tú podrías ser reportero de repente porque te veo más de hacer cosas, de estar en campo, y en sociales se lee mucho y yo no te veo sentado mucho tiempo. Creo que su lectura era válida, pero al final no le hice caso, fui a la Facultad de Ciencias Sociales y desde que entré a la facultad, siento que le encontré sentido a mi vida y que fue la mejor decisión de mi vida. Y les explico por qué. Una vez adentro, y eso tiene mucho que ver con lo que estudia la carrera, me di cuenta que lo más importante era que uno se interese por el tipo de preguntas que hacen adentro de la carrera. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de preguntas se hacen adentro de la carrera? Y tiene que ver con preguntas sobre el poder. ¿Y por qué sentí que le dio mucho sentido a mi vida eso? Porque durante la adolescencia yo tenía muchas preguntas vinculadas al poder sin ser muy consciente de eso, ¿no? Porque ustedes dirán, oye, su papá debe ser político, su mamá debe ser política y por eso tenía preguntas sobre el poder. Pero no, la realidad es que nosotros nos vemos afectados por el poder todos los días, pero no nos damos cuenta hasta que este poder se manifiesta de una manera cínica o de una manera muy chocante en nuestras vidas. Por poner un ejemplo súper rápido y para terminar esta introducción, imagínense que en este momento de la charla, de pronto aparece mi pareja y me dice, oye Jorge, vamos a ver una película. Y yo, para responderle, intento desactivar el audio, pero no se desactiva bien. Yo creo que está desactivado y le digo, un ratito, ya estoy terminando, acá estoy que meto floro, ¿no? Hay preguntas después, pero voy a responder cualquier cosa, ¿no? Imagínense si ustedes escucharan eso, ¿no? Una vez que ustedes se dan cuenta de eso, se dan cuenta que yo tenía cierto poder sobre ustedes porque les estoy dando aquí la información de una de las decisiones más importantes, que puede influir en una de las decisiones más importantes de su vida, y en ese momento ustedes se van a dar cuenta, se van a sentir estafados, pero además de eso se van a hacer muchas preguntas, ¿no? Van a decir, ¿por qué perdí mi tiempo? ¿Por qué me hicieron esto? ¿O cómo puedo hacer para que esto no me suceda, ¿no?
Y acá tengo que decir algo muy importante. En la carrera nos hacemos preguntas de este tipo sobre cómo nos afecta el poder, cómo se ejerce el poder, cómo hacer que el poder se ejerza de una determinada forma. Pero para ser más precisos, y aunque un poder que se expresa en relaciones entre personas y de manera individual pueda extrapolarse y verse como un poder político, lo cierto es que también hay poder entre un padre y un hijo, cuando el padre le dice al hijo que tome la sopa, si no lo va a castigar, pero lo cierto es que, para ser más precisos, en ciencia política nos hacemos preguntas sobre el poder político. Entonces aquí, antes de empezar, es clave que entendamos qué es la política, ¿no? Y la política vendría a ser todas aquellas acciones que tienden a ser gobierno. No necesariamente las acciones de un gobierno, sino también las acciones que responden a un gobierno. El filósofo Sabater decía que son las razones para obedecer o rebelarse. Y yo, condensando un poco estas definiciones, diría que es también cómo interactuamos con aquellas normas que gobiernan nuestro día a día. ¿Y por qué un niño se puede preguntar por las normas que gobiernan en su día a día, ¿no? ¿Acaso se está preguntando por las leyes o por lo que hace el Estado? Yo ya les dije que en mi caso no estaba interesado en eso, ¿no? Usualmente se ha creído que sí, que el poder se ejerce a través de leyes, ¿no? Es la forma, solo a través de leyes es la forma más clásica, y por eso en muchas facultades se dictaba ciencia política en la facultad de Derecho, ¿no? Porque es la forma clásica de gobernar a un colectivo a través de leyes. Pero la verdad es que también el poder no está solo en el Estado. Piensen ustedes que a veces se habla de la política del colegio, ¿no? La política del colegio es tal, la política del hospital es tal, ¿no? En general podríamos decir que son ciertas normas que van a gobernar nuestra vida, independientemente de si son normas que salen del Estado. Y dando un paso más allá, incluso, hay algo más interesante, que no solo son normas las que gobiernan nuestras vidas, sino, no solo son normas explícitas, sino que también hay normas implícitas, ¿no? Hay costumbres, hay ideas, hay tradiciones. Para poner un ejemplo súper rápido, imagínense que en una zona de Perú, por tradición, las familias den prioridad a la educación de los niños en vez de la educación de las niñas, como de hecho ha sucedido en algún momento, que los pocos recursos que tenía una familia para la educación de los niños lo priorizaban para darle una buena educación al hombre y no a la mujer. Ahí hay, por ejemplo, una costumbre, una tradición, una idea que no está escrita en ningún lado, que no la ha dado el gobierno ni el Estado, y que sin embargo gobierna la vida de todas las mujeres, todas las niñas de esa zona, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos claro que los politólogos estudiamos el poder, no cualquier poder, sino el poder político, y que el poder político está más allá de las instituciones del Estado y más allá de las normas explícitas de cualquier institución. Es por eso que si ustedes entran a la página, van a leer que la definición o cómo forma la los politólogos, van a leer algo así como que los egresados de ciencia política se especializan en el estudio de las diferentes dimensiones del poder. Y hace referencia a esto, ¿no? Que la importancia de estudiar todas estas normas implícitas o explícitas que rigen nuestras vidas, con el fin de ¿qué? De saber cómo ejercerlas de una mejor forma, de tomar decisiones, de que nuestras autoridades tomen decisiones más informadas. Y es como el poder se encuentra en otro lado, perdón, en muchos lados, como lo explicaba acá. Es por eso que también el politólogo puede trabajar en una diversidad de lados. Tradicionalmente se entiende que trabajamos en el Estado, y es normal porque el Estado es una de las instituciones que concentran más poder, eh, pero también nos movemos en otros lados como la sociedad civil y como la empresa privada, ¿no? ¿Qué cosas hacemos en estos lados? Por ejemplo, en el Estado, si es que en algún momento decide, si en una zona se complica o hay un desastre natural o por alguna razón, de repente por minería ilegal, por tala ilegal, hay una deforestación de árboles, digamos, podría ser que el Estado, a través de algún ministerio, se encargue de reforestar esa zona. Y ustedes en este momento pensarían de repente en un ingeniero agrónomo, en un ingeniero ambiental, que sí, que son necesarios, pero el Estado fracasaría si es que antes de implementar ese proyecto no tome en cuenta cómo se distribuye el poder en esas zonas, cómo se ejerce el poder, qué capacidad tiene el Estado para realmente lograr eso, qué aliados tiene para que realmente sea exitoso ese proyecto,
qué ideas, costumbres o tradiciones hay dentro de esa zona que de repente podrían ser unos aspectos que te den, podrían ser ventajas a la hora de implementar el proyecto o de repente desventajas, ¿no? Podría ser, como me ha sucedido en mi experiencia laboral, que de repente el Estado instale un comité de agua para que la gente cuide el agua en esas zonas, pensando que hay una demanda de la población, y cuando lo instala resulta que nadie participa, ¿no? Es porque de repente el Estado no leyó que a lo mejor tenía que hacer otro tipo de negociaciones con los dirigentes locales, con los espacios locales, o una campaña donde se resalte la importancia del cuidado de agua, por poner un ejemplo. Y Jorge, ¿qué es lo que hace el politólogo en la sociedad civil, en las ONGs? En la sociedad civil, en las universidades, por ejemplo, podría dedicarse a investigar para que a la hora de implementar proyectos el Estado tenga mejor conocimiento, un mejor diagnóstico. Las ONGs también se encargan de implementar proyectos, a veces de la mano del Estado. Y Jorge, y la empresa privada, ahí parece un poco más raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver la empresa privada con la política? Bueno, tiene que ver mucho, y más aún cuando, por ejemplo, la política se vuelve incluso más relevante para todos cuando sucede algo parecido al ejemplo que les decía acá, ¿no? Que a un político o a alguien se le queda prendido el audio y de repente el poder se devela, ¿no? Por ejemplo, si es que ha habido en un espacio, en un distrito, ha habido casos de corrupción, donde a un político se le quedó prendido el audio, todo el mundo se enteró que era un corrupto, y tú eres una empresa que quiere invertir en ese distrito, definitivamente la política en ese momento es muy importante para hacer marketing, para hacer publicidad, para saber en qué local pones tu tienda, etcétera, etcétera. Y más que un profesional del marketing, más que un publicista, en ese momento resultaría muy importante contar con un politólogo. Si hay una comunidad en conflicto, por ejemplo, y tú eres una empresa minera que quiere invertir en esa comunidad, definitivamente necesitas conocer cómo son las relaciones de poder locales, ¿no? Si tú quieres implementar proyectos para que esa comunidad se beneficie del trabajo que estás haciendo ahí, o porque lo tienes que hacer porque es parte de tu responsabilidad social como empresa, necesitas conocer cómo se distribuye el poder en esa zona, ¿no? Hay comunicadores, hay muchas profesiones que nos pueden ayudar siempre, pero el politólogo, digamos, que se especializa siempre en ver el tema político de cualquier fenómeno, el tema político del asunto. Donde hay política, ahí resulta relevante un politólogo. Y mientras más politizado esté un lugar, cuando ha habido, como les digo, un conflicto social, o algún actor político se le quedó prendido el micrófono, es más relevante hacer un análisis político antes de invertir, antes de llevar a cabo cualquier proyecto, y ahí es donde tiene que estar metido el politólogo. ¿Qué se hace entonces en la Facultad de Ciencias Sociales y en la carrera de Ciencia Política? Dar herramientas de análisis, de investigación, para que este estudio del poder, para ver cómo se ejerce el poder y cómo podemos mejorar el ejercicio del poder, es lo que se hace ahí en la facultad, ¿no? Vamos a aprender herramientas metodológicas, herramientas estadísticas, teorías, ¿no? Que son puntos de partida para hacernos las preguntas adecuadas y correctas. Yo de adolescente me hacía muchas preguntas sobre por qué había corrupción, por ejemplo, en la Universidad de Ucayali, que es el lugar de donde yo vengo y que es un actor muy importante ahí en la localidad, ¿no? ¿Por qué mucha gente que estudiaba no podía ingresar, ¿no? Porque ahí pagabas para ingresar, era terrible, ¿no? La idea es tener la capacidad de estudiar este tipo de fenómenos, encontrarles una explicación e idealmente que con estas investigaciones que nosotros hacemos, nuestras autoridades, la sociedad civil y todos y todas en general podamos tomar mejores decisiones. Eso sería todo y yo quedo atento a cualquier tipo de pregunta o a profundizar más con datos sobre cómo nos ha ido de repente a nivel laboral, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su presentación, profesor Jorge. Ha sido muy ilustrativa con todos los ejemplos que ha dado. Sin embargo, chicos, si es que aún les ha quedado dudas sobre ciencia política y gobierno, tenemos el complemento de una de las egresadas de la carrera en la PUC, que es Maday Urteaga. Así que, si producción me ayuda con el testimonio de Maday, por favor. Soy Maday Urteaga y ahora me encuentro estudiando doctorado en ciencia política, así que básicamente estoy continuando con la carrera que seguí cuando tenía su edad en la PUC. Decidí estudiar ciencia política más que todo por una convicción normativa de que el rol del Estado es fundamental
en un país como el nuestro para reducir los niveles de desigualdad que tenemos. Entonces, sentir que el Estado es fundamental para alterar esas oportunidades que tenemos, me llevó mucho a interesarme por cuál es el rol del Estado. La decisión la tomé en mi último año de colegio, básicamente de estudiar ciencia política. Yo estudié en una escuela pública con alumnos de diferentes lugares del país y además que tenían diferentes condiciones socioeconómicas, pero que a pesar de todas estas limitaciones eran alumnos brillantes. Si no habría estudiado en este colegio que les estoy mencionando, probablemente no habría podido obtener una beca para estudiar en la universidad, puesto que mi familia no tenía los medios económicos para pagarme la universidad. La PUC fue la opción más atractiva, más que todo porque hasta ahora es la mejor universidad de nuestro país y también porque tenía la carrera de ciencia política. Mi experiencia dentro de la carrera más bien cambió un poco mi motivación inicial porque me terminó gustando mucho más hacer investigación. Terminé entendiendo que la ciencia política te daba muchas herramientas teóricas, conceptuales para entender el mundo que nos rodea, pero también porque la ciencia política despierta muchas preguntas sobre por qué nuestro país es democrático o por qué tenemos tantos partidos, por ejemplo, mientras que en otros países como Estados Unidos solamente hay 2 partidos. Y además porque la ciencia política también te impulsa a pensar en respuestas a estas preguntas, que son las cosas que están muy vinculadas a lo que es hacer investigación. Fue la parte que terminó capturando mi atención más de los cursos y del currículo. Mi experiencia con los profesores mismos y con las interacciones que tenía con ellos fue también bastante enriquecedor porque creo que sin haber tenido la guía de los profesores que yo tuve cuando estuve en la facultad, probablemente no habría terminado haciendo un doctorado. Saber que muchos de los profesores en nuestra especialidad han hecho estudios en el extranjero, han llevado estudios de posgrado y que conocen cómo funciona el proceso, por ejemplo, de aplicar un posgrado luego que terminas tu carrera, sirve mucho porque es una guía para lo que tú quieres hacer en el futuro y sobre todo porque también puedes verlos a ellos mismos como modelos a los que quieres seguir. Cuando ya terminé la universidad y me gradué, decidí ser asistente de investigación. Trabajé 2 años con una profesora que ahora es mi asesora aquí en la universidad y el trabajo que tenía con esta profesora era justamente estudiar infraestructura y las políticas de infraestructura en Perú, en Ecuador y en Colombia. Entonces me llevó con ella para ayudarla en todo el proceso de recojo y análisis de la información y entonces fue la primera vez en la que tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo. Siguió también fomentando estos lazos que ya les dije que son súper importantes entre profesor, mentor y entre estudiante, y además porque ese proceso también de los 2 años de ser asistente de investigación también sirvió mucho para en paralelo poder prepararme para postular el doctorado, contribuyó mucho a que mi transición entre ser un estudiante de pregrado y luego asistente de investigación y ahora ya ser un estudiante de doctorado fue mucho más fácil. Y eso lo digo porque muchas de las cosas de los cursos que yo llevo ahora pueden ser entendidos como profundizar en cursos que yo ya llevé cuando estaba en la PUC, por ejemplo, y que tengo las bases y lo fundamental para poder desenvolverme ya en esta etapa más avanzada de mi carrera académica. Creo que también eso se refleja en los rankings internacionales donde la PUC tiene todos estos puntajes súper altos. También valoro mucho el hecho de que la universidad me haya permitido tener espacios para desarrollar habilidades que son súper útiles si quieres estudiar en el extranjero, como por ejemplo aprender inglés. Tiene programas de intercambio a los que puedes ir generalmente por un semestre y muchas veces hay becas para hacerlo que te dan la posibilidad de aprender un idioma diferente, que en el corto plazo terminan siendo súper útiles si tus planes son estudiar en el extranjero. En toda esa transición y en todo ese camino, la formación que tuve fue de calidad, me preparó para lo que vino luego, me dio oportunidades de construir vínculos con profesores que terminaron siendo mis mentores y de básicamente estar ahora donde estoy y aprovechando las oportunidades al máximo. Y espero que de algo les haya servido la experiencia que les he contado. Muchas gracias, Maday, por enviarnos su testimonio. En realidad, chicos, les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas, consultas sobre la carrera de Ciencia Política y Gobierno para poder resolverlas al final de la charla.
Y ahora también queremos conocer un poquito más de nuestro público, así que vamos a lanzarles una encuesta. No hay respuesta buena ni mala, solo queremos conocer cuál es su perfil. Así que queremos que nos cuenten, perdón, qué es lo que ustedes quieren. Luego de escuchar la charla, en realidad ustedes pueden ver ahí proyectada una encuesta y nos gustaría mucho que puedan responderla para saber cuál es su perfil de cara a un futuro ingreso en la universidad. Hemos escuchado muy buenos testimonios, primero el profesor Jorge y luego el Maday, como profesor y egresada, así que espero que les haya servido muchísimo para que se decidan de alguna forma, ¿no? A la hora de escoger la carrera, si es que están interesados dentro de la ciencia, en la ciencia política y gobierno. Así que, bueno, seguimos viendo la encuesta proyectada. Tienen tiempo todavía de responderla, chicos. No hay apuro tampoco. Salvo Desde el acá veo mundo, que hay no. dos opciones muy, muy peleadas. Y eso sí, les recomendamos que para mejorar la eficiencia puedan tener los micrófonos apagados, ¿sí? Para que cuando hablen los profesores sería lo ideal. Bueno, entonces vemos cómo ha quedado la encuesta. ¿Qué prefieres? Un 38% dice trabajar en una gran empresa, 27% tener un propio emprendimiento y el 35% salvar el mundo. Así que bueno, chicos, ya los conocemos un poco más. Y esa fue en realidad la charla de Ciencia Política y Gobierno. Ahora vamos a pasar a la sección o a la carrera de Relaciones Internacionales. Ahora vamos a presentar entonces a nuestra segunda invitada. Ella es Maite Anaís Dongo Sueiro, profesora de la especialidad de Relaciones Internacionales y Ciencia Política PUC, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín, con maestría en Estudios Europeos e Internacionales, y licenciada en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Cuenta con amplia experiencia internacional debido a sus estudios y estancias e investigación en lugares como el Parlamento Europeo en Luxemburgo, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Así que, bueno, le doy la bienvenida a la profesora Maite. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Déjenme que subo un poco esto, que se vea un poco más chiquito. Okay. Hola, ¿cómo están? Y yo soy Maite, como ya escucharon, ¿me escuchan bien? Como ya escucharon, yo tengo la historia un poco diferente a la de Jorge, porque cuando yo estudié en la universidad no existía la carrera de Relaciones Internacionales como ustedes ahora tienen la oportunidad de tener. Y estudié primero, como ya escucharon, Ciencia Política y Gobierno, ¿no? Yo sabía desde el colegio que me interesaba lo internacional, pero no había como que la oferta en las universidades peruanas, y bueno, yo sabía que si estudiaba en la universidad en Perú iba a ser en la Católica. No había la oferta en la Católica de estudiar Relaciones Internacionales en ese momento. Entonces pensé tal vez en un momento llevar Derecho y estudiar Derecho Internacional, pero después me enteré que venía como que muchos semestres después de empezar la carrera, entonces no me animaba mucho, y ya estando casi en el quinto ciclo en el cuarto ciclo de letras. Se recuerdan que, como ustedes saben, la Católica tiene 4 ciclos de letras y después los ciclos de facultad. En el cuarto ciclo de letras había la ciencia política, y ciencia política tenía como una ramita de relaciones internacionales, y dije, bueno, ya, me voy a estudiar ciencia política y me especializaré en relaciones internacionales. Y eso es lo que he estado haciendo. De hecho, un poco después de terminar la universidad, me fui a hacer la maestría en estudios europeos internacionales. Me especializo más en estudios europeos. De hecho, ahorita les estoy hablando desde Alemania porque estoy en una estancia postdoctoral. Después doctorado, estancias de investigación. Y después hice un doctorado en la historia de las relaciones internacionales, en historia contemporánea. Y poco a poco ya me fui, pese a que no tuve la oportunidad de estudiar en Relaciones Internacionales como mi pregrado, poco a poco en 10 años de carrera académica me fui especializando en este ámbito, ¿no? Entonces, es algo que siempre me gustó, no siempre tuve la opción de estudiarlo directamente,
pero que ha marcado todo el camino y las elecciones que he hecho en la última década de mi vida. Entonces voy a explicarles un poco sobre qué consiste la carrera, ¿no? Como ustedes saben, es una carrera que tiene hace unos años en la universidad y que está en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo creo que estar en la Facultad de Ciencias Sociales es bastante importante porque es una carrera que surge, ¿no?, en las ciencias sociales desde su inicio, desde su creación, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es el hecho histórico que genera que académicos, especialmente de Estados Unidos y del Reino Unido, se pregunten cómo evitar la guerra, cómo lograr un mundo de paz, ¿no? Y esta es la motivación que generó las primeras escuelas de relaciones internacionales hace ya 102 años. Entonces, esta carrera tenía, o sea, para mí me parece muy lógico que esté en ciencias sociales, ¿no?, en el departamento de ciencias sociales. Entonces, ¿en qué trabaja un profesional de las relaciones internacionales? Bueno, un profesional de las relaciones internacionales puede trabajar en diversos ámbitos, ¿no? Lo primero que uno piensa normalmente es en el sector público, ¿no? Tal vez porque se liga mucho a la ciencia política, ¿no?, que hay una conexión. Y es cierto, ¿no? Todo, no solamente uno puede trabajar puede postular a la Cancillería, ¿no?, y ser diplomático, muchos quieren hacer eso, pero también se puede trabajar en Ministerio de Relaciones Exteriores, en otro puesto, ¿no? Pero también en todos los ministerios que tenemos, y incluso en la PCM, hay puestos específicos para gente especializada en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos conectados, ¿no?, al resto del mundo. Hay proyectos financiados por la Unión Europea, financiados en cooperación, por ejemplo, con otras agencias de cooperación del mundo, en coordinación con otros estados en el mundo, y necesitan que quienes gestionen esos proyectos sean internacionalistas, ¿no?, que tengan conocimiento en esa área. Lo mismo sucede en el sector privado. Unos podrían pensar, ok, ¿cómo trabajo con las relaciones internacionales desde el sector privado? Y lo mismo sucede con las empresas. Las empresas, por ejemplo, cuando son las transnacionales, necesitan tener un análisis del riesgo país en otros países donde quieren invertir. Y para esto necesitan analistas internacionales, ¿no? Entonces, también hay un espacio en el sector privado. Otro espacio que es clásico es el de las organizaciones internacionales. Ustedes habrán escuchado de Naciones Unidas, de las diferentes agencias que tiene, como UNICEF, ¿no?, como UNESCO, como la OIM, ¿no?, Organización para los Refugiados. Son diferentes agencias de las Naciones Unidas donde necesitan especialistas que conozcan, ¿no?, las temáticas que trabajan a nivel internacional. Pero también puede ser en organizaciones regionales, ¿no? Yo ya hablaba antes que me especialicé en Unión Europea. Puede ser algunos en algún espacio europeo, pero también en América Latina tenemos espacios regionales, ¿no? Tenemos la OEA, ¿no? Ahí también se recluta a personas especializadas en esta área, ¿no? Por otro lado, tenemos organizaciones no gubernamentales. Normalmente cuando se piensa en organizaciones no gubernamentales, se piensa en ONGs nacionales. Pero también existen ONGs, organizaciones no gubernamentales, a nivel internacional. Oxfam es una muy conocida. Y nuevamente, muchos de los puestos que se necesitan son personas especializadas en el área internacional, ¿no? Por otro lado, y esa es la rama que yo he seguido mayoritariamente, ha sido la academia en investigación. Como les comentaba, es la licenciatura, la maestría, el doctorado, y ahora estoy en el postdoctorado. Entonces, es una rama en donde te dedicas a preguntarte por qué suceden las cosas, ¿no? Intentarles darle una respuesta. Por ejemplo, ahora yo investigo sobre el multilateralismo. Tal vez hayan escuchado, hay una crisis de multilateralismo, se cuestionan
la existencia de Naciones Unidas o la Asamblea General, o la existencia, más poniéndonos en el contexto del pandémico, de la existencia o qué tanto funciona la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Entonces yo investigo para entender qué tipos de multilateralismo realmente estamos buscando en América Latina, en los países latinoamericanos y a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentar hacer preguntas e intentar también responderlas, ¿no? Y después, esta tal vez es más conocida, se tiene en medios de comunicación, ¿no? Como analistas a nivel de lo que sucede a nivel internacional y analizar, por ejemplo, cómo eso nos puede afectar a nosotros o cómo puede afectar el mundo en donde estamos, ¿no? Entonces, eso también sería otra área. ¿Qué futuro tiene la carrera de Relaciones Internacionales? Bueno, el Perú es un país que sabemos que especialmente desde el siglo XXI cada vez está más conectado, tiene más acuerdos, más espacios de cooperación con otros países, ¿no? Con otras regiones en el mundo. Entonces, esto genera que estemos interconectados en este complejo escenario internacional y que se necesiten a personas especializadas en esa área, que comprendan qué sucede a nivel global, ¿no? Cuáles son las tendencias mundiales o cuáles son las tendencias regionales también. Entonces, esto genera esta necesidad, ¿no? De analistas y asesores en coyuntura internacional, ¿no? Que puedan explicar a otros también qué es lo que sucede y cómo esto impacta en nuestras vidas, ¿no? Firmar un tratado de libre comercio tiene un impacto en nuestra vida diaria, en precios, en precios de medicina, por ejemplo, ¿no? Algo que nos afecta también a nuestra calidad de vida. Por otro lado, también esto genera una necesidad de especialistas para gestionar proyectos. Recuerdo lo que le comentaba de los puestos en la PCM o en los puestos en los diferentes ministerios del país, ¿no? Que se gestionan proyectos con agencias de cooperación de otros países. Se necesita especialistas que puedan, que conozcan, que sepan cómo gestionar esos proyectos a nivel internacional y además que sean capaces, otros tipos de especialistas, de llevar a cabo negociaciones multilaterales y también bilaterales. Recordemos que hemos firmado varios acuerdos comerciales en las últimas décadas, ¿no? Entonces, para estas negociaciones se necesitan especialistas en la materia, ¿no? ¿Cuál es el diferencial PUC? ¿Cuál es lo interesante, lo que otorga la PUC a diferencia de otros espacios, ¿no? Bueno, es una carrera que es nueva, que se creó luego de varios años intensos de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía que pensar primero, ok, hay un mercado laboral, vamos a darles a los estudiantes un espacio donde trabajar, existe, y se descubrió que sí, ¿no? Que había una necesidad del mercado laboral. Y además, porque se quería hacer una currícula, ¿no? Que sea comprensiva, que abarque diversas áreas, que pueda satisfacer la curiosidad y necesidades tanto de conocimiento como necesidades que después van a ayudar a la vida laboral de los estudiantes, ¿no? Entonces, esta carrera es interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba, las relaciones internacionales surgieron hace 102 años, ese es el hito más o menos del nacimiento, y surge alimentada de un lado del el derecho internacional, pero no solo, porque no solamente estudiamos las normas, sino también el poder, por eso también hay influencia de la ciencia política, pero también de la historia diplomática, ¿no? De cómo los países se han relacionado, ¿no? Pero también, y actualmente, especialmente, desde hace más o menos 5 décadas, 5 o 6 décadas, cada vez es más importante entender el papel y la relevancia y el impacto que tienen las empresas transnacionales, ¿no? Entonces también tenemos que tener cierto conocimiento económico y comercial a nivel internacional. Entonces es una carrera que se alimenta de diferentes disciplinas, ¿no? Para mí eso me parece súper interesante porque logras conectar, ¿no? A nivel internacional cómo estos diferentes ámbitos finalmente confluyen en muchos temas. Entonces, además, en la universidad
se hace un énfasis especial en el ámbito teórico y metodológico. Me dirán, ¿por qué lo teórico? ¿No? ¿Qué me ayuda lo teórico, lo metodológico, si yo no voy a ser académico, ¿no? Si no voy a investigar? Pero esta es una habilidad, ¿no? La teoría te ayuda a analizar, a comprender qué sucede en el mundo, y la metodología te ayuda a ser ordenado, ¿no? A hacer análisis de calidad. Y esto es algo que se necesita en casi todos los trabajos que yo conozco. De las relaciones internacionales, siempre, pero también de otras especialidades incluso, ¿no? Entonces, te permite hacer, por ejemplo, informes de calidad, ¿no? Que es normalmente algo que piden en casi todos los trabajos de las ciencias sociales. Entonces, eso es súper importante, ¿no? No solamente los que van a ir solamente a investigación, sino en general, ¿no? Y además, también no se olvida, y también se hace énfasis en la adquisición de estas herramientas para la vida profesional. Por eso, al final, los últimos semestres de la carrera, hay cursos para especializarte en los temas que a ti te interesan, ¿no? Si quieres trabajar en una organización multilateral negociando, hay cursos especiales solamente para la gente de negociación, por ejemplo. Si quieres ser un diplomático, hay cursos de conocimiento diplomático que se necesitan, ¿no? Y así, ¿no? Y lo mismo que sucede con los que quieren más bien centrarse más en lo comercial y económico a nivel internacional, también hay cursos para enfocarse en esa área, ¿no? Entonces, en la currícula y el plan de estudio está pensado en eso, ¿no? De esta manera. Además, se cuenta con especialistas de relaciones internacionales, con experiencia en la docencia, pero también con trabajo en el sector público y el sector privado, para que tengan un acercamiento también a lo que sucede en otros espacios, y no solamente en la academia. Además, se prioriza el aprendizaje de idiomas. Esta especialidad en la universidad pide 2 idiomas, al inicio el inglés, pero ya para finalizar la universidad se pide que se tenga otro idioma a nivel intermedio, ¿no? Ese segundo idioma ya depende de sus propios, del interés del estudiante, ¿no? No se dice un idioma, sino ya uno puede elegir el segundo idioma. Y además, como la universidad tiene muchas opciones, como mencionaba en el video Madaí, de estudios de intercambio, ¿no? Durante la universidad. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de, por ejemplo, están interesados más en la realidad asiática, o que sucede mucho, ¿no? Con los interesados en relaciones internacionales, ¿no? Siempre hay como que hay un área en el mundo que nos interesa. Puede ser Asia, o el Medio Oriente, la Unión Europea, más bien América Latina o el hemisferio americano, ¿no? Entonces, da la oportunidad de conocer, de tener un acercamiento no solamente en términos educacionales, de adquirir conocimiento en esos lugares, sino también de tener un acercamiento a la vida en esos lugares, ¿no? Con estos programas de intercambio. Y además, como les mencionaba también al inicio, cuenta con el soporte de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? De más de 50 años, y de Ciencia Política de más de 15 años, ¿no? La ciencia política, recordábamos que yo les decía que la carrera de Relaciones Internacionales es una carrera interdisciplinaria y jala, y tiene algunas bases en común, unos puntos en común con la ciencia política, y por eso es que los 2 primeros ciclos especialmente, hay ciertos cursos que se comparten con la carrera de ciencia política, ¿no? Y eso ayuda también a tener una fuente importante, ¿no? Para entender ciertos procesos, no solamente a nivel internacional, sino cómo eso puede impactar, por ejemplo, a nivel nacional, cómo eso impacta en nuestras vidas, cómo confluye, ¿no? Tanto lo nacional con lo internacional, y cómo también lo nacional puede afectar lo internacional. Bueno, me quedo todavía por acá por si tienen después preguntas. Muchas gracias por su presentación, profesora Maite. En realidad creo que nos ha ayudado mucho con respecto a la carrera de Relaciones Internacionales. Sin embargo, como en cada carrera y como lo estamos manejando en todos los turnos vocacionales, siempre necesitamos el complemento de uno de los egresados, o en este caso, una de las egresadas de la carrera, y vamos con el testimonio de Laura Arias. Así que, por favor, producción, me ayuda con el video. Gracias.
mi nombre es Laura Arias. Yo me he desarrollado principalmente en el área de relaciones internacionales. De hecho, mi propósito al ingresar a la carrera de ciencia política fue dedicarme a la disciplina de las relaciones internacionales. Durante mi época escolar me encontraba pensando aún y considerando qué iba a hacer con mi vida en los próximos 6 años. Una simple tradición con mi papá durante mucha época, nos gustaba ver los noticieros de los domingos, y fue así que decidí, ya más o menos en quinto de secundaria, comenzar a averiguar quiénes eran estas personas que aparecían en estos espacios, ¿no? Quiénes eran los que conversaban, los que dialogaban, tomaban estas políticas o estas problemáticas que atacaban de alguna manera a países, y descubrí la carrera diplomática. Es así que yo decidí ingresar a la PUC, por lo cual me quería dedicar a la disciplina de las relaciones internacionales. Estando en Estudios Generales Letras, me permitió tener un panorama mucho más amplio, conocer definitivamente personas de diferentes carreras que tal vez en otras universidades no podría ser posible. Esto a mí me permitió verificar si efectivamente las relaciones internacionales era lo que quería hacer en mi vida o no. Y fue así. Esto hizo que yo, bueno, pueda ingresar posteriormente ya a la facultad. Nosotros tenemos la oportunidad de también realizar intercambios internacionales. Para mí esto significaba en cierta medida un problema porque no tenía los medios económicos tampoco para poderme ir a vivir a otro país durante medio año y poder costear todo lo que ello significaba e incluso seguir pagando la universidad en el extranjero. La universidad me ayudó mucho para encontrar una universidad muy buena. El primero fue que, bueno, tenían convenios específicos con red de las mejores universidades de Iberoamérica, si mal no recuerdo, que se llama la red CINDA. Esta red me permitía a mí viajar internacionalmente, estudiar fuera, sin seguir pagando los costos académicos que yo tenía en la PUC, lo cual podría ayudarme y hacer posible que yo me mantenga en el exterior. Gané, digamos así, esta vacante para poderme ir a estudiar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las mejores universidades en la región, pero adicionalmente la universidad me empujó a poder postular a otro tipo de beneficio económico, si quieren, que yo no conocía, y me hice acreedora de esta beca. Así, esta foto, como pueden ver, es en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y viajar me dio la oportunidad de llevar muchos más cursos, tener una variedad más amplia. Esto lo que me permitió a mí fue iniciarme y ampliar mucho más el escenario del campo laboral que tenemos. No se trata solo de pensar en una carrera diplomática, sino que el espacio es mucho más amplio, y yo inicio en la vida académica. Inicio junto al profesor Oscar Vidarte, quien me ofreció participar del grupo de investigación de política exterior peruana, que son los grupos de investigación que tiene la PUC, del cual yo ingresé como asistente de investigación y posteriormente y hoy en día soy asistente de coordinación, ¿no? De hecho, manejamos un proyecto de investigación que trata sobre fronteras y un enfoque trinacional, ¿no? Acerca de Perú, Bolivia, Chile y cómo interactúan estos países a nivel fronterizo. Logro en mi primer trabajo, si quieren, o inserción laboral, ser asistente de un proyecto de investigación que fue publicado en ruso. Yo no sé hablar ruso, pero la carrera me llevó a estos ámbitos tan diferentes de los cuales yo había en algún momento pensado, ¿no? Y es más, esto me ha permitido a mí también explorar ya después mi vida mucho más laboral desde las prácticas pre y profesionales dentro del Vicerrectorado de Investigación Académica de nuestra casa de estudios, en el cual yo, por ejemplo, veía el tema de formulación de proyectos externos, ¿no? De financiamiento externo. Esto también me llevó a pensar en temas de formulación de proyectos externos, pero de desarrollo, ¿no? Lo cual tiene un impacto netamente también a nivel nacional, pero también a analizar o a realizar consultorías de manera independiente para organismos del Estado, como por ejemplo CEPLAN, donde las relaciones internacionales también son sumamente importantes y también se ubican no solo a nivel, entonces, el Ministerio, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, sino también dentro de los diversos ministerios. Muchas municipalidades, gobiernos regionales también cuentan con estas oficinas de cooperación. Todo lo que se hace, de alguna manera, así sea en temas de relaciones internacionales, tiene un impacto a nivel nacional. Y yo creo que ahí está el propósito, ¿no? El propósito de estudiar ciencia política o de estudiar relaciones internacionales, porque efectivamente vas a lograr impactar en el desarrollo del Perú y además también ayudar a los tomadores de decisiones o en algunos casos si quieren, pero hacer también una carrera diplomática, ¿no? Si ustedes en algún momento lo han considerado. Si a ustedes les interesan mucho los temas internacionales, si ustedes tienen mucha curiosidad
por aprender lo que sucede, por conocer lo que pasa en otros países y además estudiar, analizar las negociaciones políticas, ser parte de esas negociaciones políticas internacionales. En las relaciones internacionales es un buen camino para desarrollar todas estas metas a futuro que tienen. Gracias. Muchas gracias a Laura, como egresada, por sus palabras. Y bueno, chicos, ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas para que nuestros invitados puedan contestar cada una de las dudas que nos pusieron en el chat. Así que bueno, voy a invitar a la profesora Maite y al profesor Jorge a que puedan prender sus cámaras, por favor, para esta ronda de preguntas. Bueno, perfecto, ya los tenemos ahí. Y bueno, la primera pregunta es de Estefano. Él nos pregunta cuál sería la diferencia entre las relaciones internacionales, la ciencia política y el derecho internacional. Si quieren, yo les respondo. Sí, perfecto. Porque tuve que pensar si estudiaba Derecho Internacional y después estudié Ciencia Política y ahora soy internacionalista, ¿no? Entonces ahí tengo algo de experiencia. La diferencia más fácil, creo, es diferenciarlo de Derecho Internacional. El Derecho Internacional ve las normas que se han generado a nivel internacional, ¿no? Normas, eso es claro, ¿no? Las relaciones internacionales ven más que las normas. Ve las relaciones de poder, por ejemplo, que han generado esas normas. A veces las normas no se cumplen, entender por qué las normas no se han cumplido, entender por qué algunos países las tienen que cumplir y otros no, otros se saltan, ¿no? Entonces, la diferencia más fácil entre relaciones internacionales y derecho internacional. Y la diferencia entre la ciencia política y las relaciones internacionales es que la ciencia política te da la herramienta de entender el poder, entonces te da la herramienta de entender cierta parte de las relaciones internacionales, pero al centrarse también en el ámbito de la administración pública, tal vez o comunicación política, o las diversas áreas y temáticas que existen también dentro de la ciencia política o la teoría comparada, ¿no? Tiene un espectro como que más amplio y no se centra en muchos temas específicos de las relaciones internacionales. Como por ejemplo la teoría. La teoría de las relaciones internacionales es bastante amplia, ¿no? Hay perspectivas feministas de las relaciones internacionales, hay las perspectivas críticas de las relaciones internacionales. Y normalmente desde la ciencia política ya no se estudia eso, no se conoce, no se abordan esos temas. O por ejemplo, tener cursos específicamente sobre regímenes internacionales, sobre organizaciones internacionales, ¿no? La ciencia política te da ciertas herramientas, pero no es tan específico, no llegas al nivel de profundidad que se llega en la carrera de relaciones internacionales. Entonces son dos aspectos diferentes, ¿no? La ciencia política da herramientas, ve cierta parte de lo internacional, pero no abarca lo mismo, ¿no? Perfecto, gracias profesora Maite. No sé si el profesor Jorge quiere complementar algo ahí. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Maite. Lo que quería comentar es que tengo una pregunta muy, muy similar que me hicieron llegar al principio, de hecho, para respetar el orden, pero de manera directa, ¿no? No sale como pública. Me preguntaron si hay similitudes entre ciencia política y sociología. Yo creo que al responder eso de alguna manera voy a responder lo otro también. Y también me preguntaron luego, para juntar dos preguntas, si un politólogo tiene que saber de filosofía. Entonces, yo les cuento que para algunos la ciencia política es de las carreras más antiguas del mundo, porque gente que reflexionaba o que estudiaba el poder político hay desde hace miles de años, ¿no? Recordemos que yo les dije que lo que estudiamos los politólogos y las politólogas es el poder político, ¿no? Y el poder político les expliqué cómo tiene ese transformo que va mucho más allá del Estado, ¿no? Y en la Grecia clásica hace miles de años, en la India hace miles de años, en la China hace miles de años, había gente que ya estudiaba el poder político. Pero la carrera como tal, llamada así ciencia política, es bastante nueva en el mundo, ¿no? O sea, relativamente nueva, ¿no? Es un fenómeno recién del siglo pasado. Pero ¿qué pasa? Entre estas reflexiones que empezaron hace miles de años sobre la política y la ciencia política como la conocemos hoy en día, han habido muchas otras carreras, otras disciplinas que han estudiado el poder político. La economía, por ejemplo, ¿no?
cuando Smith estudia o habla de economía, también habla de política. Los filósofos hacen referencia a la política, los historiadores, el derecho ha también estudiado la política en algún momento. Entonces, lo que hace la ciencia política, además de crear sus propios métodos y sus propias áreas de estudios, también es retomar todos estos aportes de otras carreras que también han estudiado la política. Y es por eso que en nuestra especialidad también llevamos cursos de derecho, por ejemplo, llevamos cursos de economía política. Un requisito para entrar a la facultad, de hecho, es llevar introducción a la economía, en generales letras. Entonces, y de la sociología también retomamos muchos aportes, ¿no? Entonces, en verdad esta carrera es bastante flexible en cuanto a las herramientas que utiliza, porque va a recoger herramientas de varias especialidades, de varias carreras, pero recién últimamente genera sus propios métodos, pero siempre en conversación con otras carreras. Y por eso también Maite decía que las relaciones internacionales también toma cosas de la ciencia política, ¿no? Porque hay poder político en las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que es clave, y para sincerarnos, que ese es un aspecto bien característico de la ciencia política en la PUC y en general en el mundo, ¿no? Su flexibilidad y lo mucho lo bastante comprensiva o aprensiva que es, que te permite estudiar distintos fenómenos con diversas herramientas, pero algunos también lo podrían ver como un contra, ¿no? Que de repente, si hay un fenómeno económico en particular, alguien preferirá llamar a un economista, ¿no? Pero lo cierto es que cuando quieres comprender un fenómeno político, o sea, por ejemplo, un conflicto social, por qué se está dando, tú necesitas, para entender ese conflicto social, conocer variables sociológicas, económicas, antropológicas, saber de leyes, y si quieres comprender el fenómeno en su totalidad, un politólogo va a ser muy útil porque justamente está preparado para eso, ¿no? Para entender el fenómeno en su totalidad. Si quieres alguien más especializado en uno de esos aspectos, probablemente un economista de repente sea el idóneo, ¿no? Gracias, profesor Jorge, gracias, profesora Maite, por la respuesta. Ahora tenemos una consulta de Frida para la profesora Maite. Ella nos pregunta, ¿cuál sería el proceso para aplicar a la diplomacia? Bueno, ese proceso viene después de la carrera de cualquier carrera que lleves, ¿no? Normalmente los diplomáticos tienen que dar un examen, hacer entrevistas, lo que pasan, ¿no? Y cumplir varios pasos, ¿no? Todos los años. Y normalmente las personas que postulan, tienen que postular teniendo un pregrado, y después, y tienen que ser hasta los 30 años nomás, no puedes postular hasta los 30. Entonces, postulan personas de diferentes carreras, ciencia política, de derecho, de comunicaciones, de diferentes carreras. No hay un requisito que diga solamente internacionalistas, porque no solamente hay internacionalistas, o sea, no hay muchos internacionalistas en el Perú, ¿no? Pero yo sí diría que estudiar relaciones internacionales es un plus bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos que van a dar el examen para postular a la Academia Diplomática llevan cursos o estudian por sí solos y tienen que adentrarse a toda la teoría de las relaciones internacionales o temas que nosotros ya conocemos un montón, los internacionalistas, para su examen, ¿no? Para la evaluación oral. En cambio, una persona que ya ha estudiado eso por una carrera de pregrado tiene mucho más manejo en esos temas, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Claro. Perfecto, profesora, gracias. Ahora tenemos una consulta de Flavio que va dirigida para ambos. Su primera pregunta es si un politólogo trabaja solamente como asesor, y para la profesora Maite es, ¿en el caso de relaciones internacionales se asciende laboralmente como en otras profesiones? Entonces, primero el profesor Jorge. A ver, era si solo trabaja como asesor, ¿cierto? No, en general el politólogo se encarga de comprender el fenómeno político que se desea estudiar por alguna razón, ¿no? Como toda ciencia, el conocimiento que se genera puede ser utilizado de buena forma o de mala forma. La idea obviamente es que comprendiendo un fenómeno político, las autoridades o los ciudadanos en general puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, puede sí trabajar como asesor, un politólogo como asesor de un político, de una política,
pero también puede ser un investigador que publique un paper, un libro que tenga algún impacto también en los ciudadanos, en qué van a exigir al Estado, ¿no? O qué prioridades le van a pedir al gobernante. Puede trabajar en una ONG también, puede ser un mismo gestor también. Por eso es que hay carreras, hay cursos de gestión pública donde nos enseñan no solo a investigar, sino también herramientas de gestión. Esto ya lo voy a borrar después porque he visto que hay una pregunta que justo nos preguntan sobre qué especificaciones o especialidades tiene la ciencia política. Perfecto, gracias, profesor Jorge. Ahora la profesora Maite. No sé si recuerda la pregunta, profesora. Sí, que ya. sí hay, si se puede ascender, ¿no? Sí, claro. Claro, como en toda carrera y en cualquier trabajo siempre hay formas de ascender. De hecho, por ejemplo, en una organización internacional, cuando quieres trabajar en una organización internacional y no eres diplomático, que no te van a mandar a representar, hay puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes postulan inmediatamente terminar la carrera a los puestos que tiene Naciones Unidas, ¿no? Van a empezar un puesto junior, ¿no? Un puesto de cierto nivel, y después de ciertos requisitos van a ir subiendo y van subiendo, a veces uno de los requisitos o uno de los que da puntaje es haber trabajado en otros lugares del mundo, en varios lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Los idiomas, etc. Entonces uno va subiendo, ¿no? En la escala, y eso sucede no solamente en las organizaciones internacionales, sucede también en la academia, en el sector público, que es en el Estado, ¿no? Pero también en el sector privado, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar en una empresa internacional, probablemente empiecen como, no sé, tal vez cuando se empiezan con sus prácticas como asistentes, ¿no? Y después va subiendo y pueden llegar a ser un jefe, ¿no? Entonces como todo va a ir progresando, ¿no? Perfecto. Gracias, profesora. Ahora tenemos justamente una pregunta para usted, profesora Maite, que es de Joana. Nos pregunta si en la carrera de Relaciones Internacionales se puede trabajar con asuntos relacionados al medio ambiente. Claro que sí. De hecho, mi mejor amiga, asistente de doctorado, trabajaba antes en el Banco Mundial en temas de medio ambiente, ¿no? Y el doctorado también es en temas de medio ambiente y cambio climático. Entonces sí, hay un área importante ahí, porque recordemos que la solución al cambio climático, por ejemplo, es una solución global, y que no se, cada país unilateralmente, o sea, solito, no puede lograr solucionar lo que nos está sucediendo como humanidad. Entonces, sí, hay muchos especialistas de las relaciones internacionales enfocados en el tema ambiental, ¿no? Perfecto, gracias, profesora. Y ahora vamos con la última pregunta del público, que es ¿en qué se puede especializar un politólogo y también en qué se puede especializar un internacionalista? Entonces, primero vamos con el profesor Jorge y luego con la profesora Maite. Gracias. Yo creo que es muy importante esa pregunta porque hace un rato decía que los politólogos y politólogas vemos una diversidad de temas, ¿no? Y cogemos cosas de diferentes carreras. Entonces se podría entender como que el politólogo no se especializa en nada. Y no es así, ¿no? El tema es que la base, la formación de base, sí es bastante diversa, bastante plural. Vemos cosas, como decía, de economía, de sociología, etcétera. Y además que la especialización o el camino que tome cada politólogo depende mucho de cada uno, depende mucho de los selectivos que uno decida tomar, ¿no? Y dentro de la carrera, de manera amplia, tenemos 3 menciones, que es la política comparada, que es una mención dirigida un poco a los que quieren dedicarse a investigar, y que es llamada así porque la política comparada o la comparación de casos, el método comparado es la forma clásica, el método clásico de los politólogos, ¿no? Pero en verdad hay muchísimos métodos, y dentro de esta rama vemos muchos cursos de metodología de la investigación, hay talleres, y también hay distintos cursos sobre los diferentes temas que tocan los politólogos, ¿no? Medio ambiente, comunidades indígenas, conflictos sociales, poderes fácticos, etcétera. Y hay otra rama de especialización que es la gestión pública y las políticas públicas, ¿no? Y acá también es importante sumamente importante la parte de la investigación en las políticas públicas, pero como les decía, también se ven ahí herramientas de gestión. Cualquier interacción con la política, en cualquier interacción va a resultar clave la coordinación entre actores, ¿no? Incluso si estás en una empresa privada,
si quieres hacer una negociación con el Estado, vas a necesitar a alguien que sepa cómo funciona el Estado, ¿no? Vas a necesitar mandar a negociar a alguien que conozca cómo funciona el Estado, y ahí resulta clave un politólogo, resulta clave conocer herramientas de gestión pública. Igual si estás en una ONG que va a hacer un trabajo, o en una consultora que va a hacer un trabajo para el Estado, y si estás en el Estado con mayor razón, porque recordemos que el Estado no es una unidad coherente, única, ¿no? Que funcione de manera bastante predecible. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay ministerios, hay gobiernos locales, regionales, y para poder coordinar entre todos esos actores es muy complejo y hay muchas herramientas de gestión que van a resultar muy útiles, ¿no? Y después también está aún la mención de relaciones internacionales, que es si quieres tener algún conocimiento o algún tipo de especialización en relaciones internacionales, que nunca será tan profunda como en la carrera, pero también tienes esa opción, ¿no? De además de ser politólogo y tener una base amplia, como les mencionaba, de alguna forma tener un conocimiento más especializado y más próximo a las relaciones internacionales, ¿no? Uh-huh. Perfecto, profesor Jorge. Ahora vamos con la profesora Maite. Sí, bueno, relaciones internacionales como que no ha generado no es que como que haya ciertas concentraciones, así como ciencia política que tiene como que más esta división, pero sí hay ciertas tendencias, ¿no? Y que nosotros, o sea, que se han considerado a la hora de plantear también el plan de estudios, ¿no? Y serían también nuevamente como 3 grupos. El primer grupo son para los estudiantes que quieren ser diplomáticos, ¿no? Que quieren seguir una carrera diplomática y que evidentemente hasta ahora, ¿no? Llevan otras especialidades en política, comunicaciones, derecho, les comentaba, historia, también hay diferentes carreras. Entonces, pero que quieren abordar lo internacional desde su pregrado, ¿no? Y quieren llevar los cursos de prácticas diplomáticas, por ejemplo, como un electivo. Entonces, hay como cursos básicos para todos, y como mencionaba, al final se van centrando. Entonces hay una rama de cursos que se han creado pensados para este tipo de estudiantes. Otro grupo de estudiantes normalmente quieren, por ejemplo, trabajar en una organización internacional, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, cursos como temas en cooperación internacional o solución de controversias. Ahí normalmente también, por ejemplo, entra mucho el tema de derechos humanos, ¿no? Porque es una temática muy tratada a nivel internacional, ¿no? Entonces, estos cursos están pensados para esas personas que les gustaría trabajar en organizaciones internacionales o tal vez en el Estado, pero en coordinación en cooperación internacional con otros estados, por ejemplo. Entonces, esa rama, ¿no? Y después está un área, ¿no? De las personas que están más interesadas en el tema económico y comercial, ¿no? Que quieren trabajar tal vez probablemente en una empresa nacional, ¿no? Y ahí hay cursos, por ejemplo, desde la economía internacional, la economía política internacional, también hay cursos como derecho privado, ¿no? Electivos, que te dan las herramientas, ¿no? Para trabajar en esa área, ¿no? Entonces no es como que están obligados a llevar solamente los del curso de esa área, ¿no? Pero ya cuando están llevando los últimos ciclos pueden elegir, ¿no? Los cursos que ustedes crean de esas áreas, de esas temáticas más grandes que les van a servir para su vida laboral. Gracias, profesor Jorge, gracias, profesora Maite, por la información. Pero chicos, no se preocupen porque vamos a tener un espacio al final para que ambos profesores se despidan y les den un mensaje final. Ahora vamos a pasar justamente a las modalidades de admisión que les ofrece la Universidad Católica para que ustedes puedan acceder a ambas carreras. Así que, si por favor, producción me ayuda con la proyección de las modalidades. Genial. Primero, antes que todo, les quiero comentar, chicos, de que tenemos el simulacro de admisión virtual. Este simulacro se va a evaluar el 21 y 22 de agosto y pueden inscribirse hasta el 11 de agosto. Este examen, este simulacro, como su propia palabra lo dice, es un simulacro de un examen de admisión PUC, así que ustedes aquí van a poder ver cuál es su nivel de cara a una de las modalidades que nosotros ofrecemos. Así que les recomiendo inscribirse cuanto antes. Tienen hasta el 11 de agosto. Siguiente, por favor.
Bueno, tenemos la admisión por colegio preferente PUC, que se va a evaluar el 18 y 29 de septiembre, así de que estén atentos, ya que las inscripciones empiezan desde este 26 de julio. Siguiente, por favor. Tenemos también el ingreso por tercio superior, que es una evaluación que se dará a cabo el 18 y 19 de septiembre, y al igual que la modalidad anterior, las inscripciones empiezan desde el 26 de julio. Siguiente, por favor. Tenemos también la primera opción. La primera opción, bueno, va el 27 y 28 de noviembre y pueden inscribirse desde el 4 de octubre. Siguiente, por favor. Tenemos también el ciclo no escolar, bueno, el ciclo no escolar PUC, que es en septiembre y noviembre, y pueden inscribirse desde el 4 de agosto. Esto va para CEPRE-PUC. En realidad, esta modalidad va dirigido a jóvenes que ya culminaron el colegio y quieren ingresar a la PUC por este medio. Este ciclo ofrece 119 vacantes de ingreso directo a la universidad para arquitectura, ciencias, letras, ingeniería biomédica y hotelería y turismo. Siguiente, o ya con eso terminamos. Genial. Chicos, antes de cerrar con los profesores, les quiero comentar de que por el chat les están pasando una encuesta sobre la experiencia que han tenido en el tour vocacional PUC para poder mejorar en próximos eventos, ¿no? ¿Qué les ha parecido el ingreso? ¿Qué les ha parecido los testimonios de los profesores, de los egresados? Todo lo podrán llenar en la encuesta que se la van a pasar por el chat, así que si producción me ayuda pasándola. Creo que sí, ya la están pasando. Genial. Y bueno, con eso vamos a cerrar, vamos a pasar a los mensajes finales del profesor Jorge y de la profesora Maite. Así que bueno, creo que en el orden que empezaron hablando al inicio, creo que primero el profesor Jorge y cerramos con la profesora Maite. Un mensaje final para los chicos. Gracias, Renato. Gracias, Maite. Un gusto haber estado acá. Yo les diría nomás que se tomen con calma la elección de la carrera, no con tanta calma como lo hice yo en su momento, pero sí creo que es una decisión delicada y muy importante, y creo que nosotros hemos crecido con esta idea de que lo más responsable en nuestra vida era acabar rápido y tener trabajo, pero creo que hoy en día, y después de tantas experiencias, incluso estudios realizados, más importante que eso, o lo más responsable, creo que es trabajar en algo que te guste realmente, porque es la única forma en la que puedas darlo todo, evitar las negligencias y realmente aportar al país, ¿no? Independientemente de la carrera, creo que siempre hay lugares para aportar. Solo algo muy pequeño, me han preguntado varias cosas con respecto a qué hace un politólogo ante determinado problema. Cada problema del que me han escrito es un problema público, y para resolver cada problema público, cualquier problema en general, hay que comprenderlo. Entonces, el politólogo lo primero que va a hacer es comprenderlo. ¿Quién se encarga de implementar esa solución después de comprender el problema? Ya depende del rol que tengas, ¿no? Puede ser político, puede ser un ciudadano, puede ser el mismo gestor de repente, y ahí te servirán herramientas de gestión, pero eso ya depende del rol que escoja cada uno. Gracias. Perfecto, gracias, profesor Jorge. Mi mensaje va más o menos en la misma línea. Yo creo que es súper importante y que aprovechen las oportunidades que tienen. La universidad da 2 años en estudios generales letras, y eso te da un buen tiempo de ver y comprobar la carrera que realmente les gusta, que les apasiona, que no es un martirio estar leyendo 20 libros semanales, no lo voy a asustar, pero no estar leyendo varios textos en el mes, ¿no? O sea, que realmente ustedes digan, ok, me mandan ese texto, tengo interés de leerlo y quiero leerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y es un privilegio que podemos tener, ¿no? Elegir una vida, es una vida finalmente, que disfrutamos cada día en lo que estamos haciendo, ¿no? Y que disfrutamos en lo que nos sostiene, tal vez después laboralmente a nuestras familias, ¿no? Entonces, tienen tiempo y elijan también siendo conscientes de lo que a ustedes les gusta hacer, ¿no? Más allá de, yo sé que siempre sucede, y a todos nos sucede, ¿no? Las expectativas que nosotros tenemos nosotros mismos con nuestras vidas y expectativas también de otros incluso,
pero intentar ser lo más sinceros con nosotros mismos, porque eso ayuda mucho a seguir en el camino, ¿no? A no después de 10 años decir, oye, voy a cambiar. Y por ejemplo, como nos han visto nosotros, seguir en el misma área, yo, o sea, como se han dado cuenta, no me canso de investigar y de estudiar, no estoy en postdoctorado y no sé qué voy a hacer después, ¿no? Ya no existe postdoctorado, ya voy a ver qué hago. Pero, porque esto te emociona, ¿no? Es encontrar esto que te genere emoción. Entonces, ese sería mi consejo. Perfecto. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Ha sido, creo yo, una charla bastante enriquecedora para nosotros, sobre todo para aquellos interesados en las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales. Así que con eso, chicos, estamos cerrando. Ahora les invitamos a que puedan buscar información actualizada sobre lo que mencionaron los profesores en las redes de Zona Escolar PUC. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y TikTok, y por supuesto también en la página web de zonaescolar.puc.edu.pe. Ahí van a encontrar todo relacionado a las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gobierno. Así como también, si tienen alguna consulta, pueden escribirle a Cato, ahí está su número, 964-300-122, o pueden escribirle al correo de admisionpregrado@puc.edu.pe. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense.